Hola, Dios te bendiga, buen día. Un placer saludarte en esta hora. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Un verso, una escritura allí en Eclesiastés, capítulo 7, verso 2. El título del tema en este día, vengo a invitarte a que cuando termine la cuarentena, que visites las casas de luto. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Como tú sabes, el mundo entero está batallando con la enfermedad del COVID-19. Nos damos cuenta que la economía está por los suelos. Miles y miles de empleos se han perdido. La ciudad está pasando por lloro y por lamento. Pero aún así en el mundo muchos tienen esperanza. En el mundo muchos son los que se adelantan a decir qué harán cuando termine la cuarentena. Algunos dicen que van a hacer grandes fiestas y que van a invitar a toda la familia y a todos los amigos y que van a reír, van a bailar, van a beber, a tomar, hasta asquearse. Otros dicen que se irán de viaje. Otros lo primero que harán será ir al cine, a algún restaurante. Algunos irán de compras. Muchos piensan, según ellos, celebrar en grande. Hay otros más que con burla dicen que al terminar la cuarentena se van a tatuar un virus. Y la gente está pensando ya qué hacer al terminar la cuarentena. Y yo te pregunto a ti, iglesia, ¿y tú qué harás? Yo quiero invitarte a que la iglesia de Dios seamos diferentes, que marquemos una diferencia en la humanidad, que hagamos buenas acciones que marquen la vida de la humanidad, que saquemos el egoísmo de nuestras vidas y que no solamente pensemos en nosotros, que los más fuertes ayudemos con las cargas a los más débiles, que mostremos la misericordia de Dios, que lo primero que hagamos al terminar la cuarentena, que sea ir a la casa de Dios a ofrecerle sacrificios de alabanza, que demos muchas gracias a Dios por guardarnos de la grande prueba que se está manifestando sobre la tierra, y por qué no, que derramemos nuestro corazón, nuestras presiones delante de Él, que descansemos y nos gocemos en su presencia. Y después de esto, en lugar de ir a fiestas, que vayamos a las casas de luto, ahí donde están solos batallando con el dolor de la pérdida, donde están solos tratando de encontrar aliento, tratando de encontrar una respuesta al infortunio, a su pena, donde ellos llevan solos esa grande carga sobre sus hombros. Que vayamos a las casas de luto donde están las familias derrumbadas para dar esperanza y aliento al corazón al que sufre. Que llevemos luz a aquellos que viven en tinieblas por causa de la enfermedad. Que llevamos
que llevemos sanidad a sus emociones, que les acompañemos en la soledad, que les ayudemos a sonreír nuevamente, que nos paremos en la brecha y oremos a Dios a favor de ellos. Visitemos las casas de luto, porque al visitar las casas de luto, tenemos que recordar que tarde o temprano también nosotros hemos de morir. Dice la palabra que ese es el fin de todos los hombres. Tarde o temprano tu familia también estará pasando por luto. Y lo que tú quieras que tu familia reciba en esos momentos de adversidad es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, que tenemos vida. Cuando nosotros muramos, nuestra familia también necesitará de una visita. Necesitará de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo. Necesitará que alguien se acerque y le ofrezca su hombro para apoyarse. También, al estar en las casas de luto, hará que pensemos mejor las cosas y que valoremos mejor a los que amamos. Que tratemos de hacer lo que quizás ellos no pudieron hacer. Finalmente, en ese lugar tendremos que recordar que lo que nosotros sembremos hoy será lo que podremos cosechar el día de mañana. Las pérdidas humanas han sido muchas, en extremo. Aquí en México llevamos pasados de 2 meses de cuarentena. Y la tierra se ha regado con las lágrimas de la humanidad. Hay mucho luto sobre la ciudad. Han sido tantos los muertos que han dejado los hogares en medio del llanto, en medio del sufrimiento. Muchos han partido de esta tierra, dejando los corazones rotos, dejando sueños derrumbados, planes, proyectos de familia por los suelos. Muchos hogares han quedado apagados, hundidos en la pena que les embarga. Hogares y familias se encuentran sin brillo, sin esperanza y muchas veces sin deseos de vivir o de continuar por la falta del ser amado. Muchos han caído en depresión y a causa de ello se han abandonado. Ya no tienen cuidado ni de su persona. Ahora todos estamos en cuarentena. Estamos encerrados, confiando y poniendo nuestra confianza en Dios de que esto pronto terminará. Esta pandemia ha lastimado muchos hogares. Está dejando muchos corazones desgarrados, lastimados, quebrantados. Muchas familias han perdido el sabor a la vida. Y somos muchos, si no es que todos, queremos que todo vuelva a la normalidad, que podamos salir a la calle sin temor a contagiarnos, que podamos salir de vacaciones sin temor a morir. Muchos vemos a nuestros hijos encerrados y desesperados. Pensamos y decimos que cuando pase esto, les llevaremos de vacaciones, que los llevaremos a la playa o a algún río, que visitaremos las albercas, que visitaremos el campo, que los llevaremos al rancho a visitar a los abuelitos o a donde sea, para que ellos se alegren, para que ellos disfruten la libertad y descansen del gran encierro el cual están llevando actualmente.
Y así será. Y tú los verás correr, los verás reír y los verás disfrutar. Para muchos que tienen su confianza en Dios, las cosas van a ser mejores. Pero desafortunadamente para muchos ya nada será igual. Cuando pase la cuarentena, para muchos la vida ya no será la misma. Porque esta pandemia se encargó de romperles la vida. Esta pandemia se encargó de desgarrarles el corazón. Se encargó de romperles las ilusiones. Esta pandemia se encargó de derrumbar los sueños y las esperanzas que tenían como familia. A muchas personas de repente les llegó la mala noticia que se enfermó y se murió el papá, que se murió el hermano, el tío, el abuelo, el amigo, el vecino. Nosotros, tú que me estás escuchando, físicamente estamos bien. Y muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Muchas veces renegamos a Dios por el encierro y gritamos que ya estamos hartos, que ya estamos cansados de esta situación, que ya estamos cansados de esta vida miserable, que ya estamos cansados de comer siempre lo mismo, cansados de comer sopas y legumbres. Anhelamos los grandes banquetes, las grandes fiestas, anhelamos los deliciosos manjares. Y muchas veces reprochamos a Dios, así como reprochó también el pueblo de Israel en el desierto. Aquella ocasión cuando el pueblo le reprochó a Dios diciéndole que ya estaban cansados de estar comiendo lo mismo, que ya estaban cansados de estar comiendo maná. Tristemente, otros quisieran aún no comer. Otros quisieran pasar muchos meses más encerrados. Y muchos quisieran seguir comiendo tortilla con sal y bebiendo solamente agua simple. Pero que su familiar aún se encontrase vivo. Muchos se alegrarían aún de haber perdido su trabajo, pero que su familiar aún se encontrase con ellos. Que su familiar que se fue sin despedirse, aún le pudieran abrazar y le pudieran besar y le pudieran decir tantas cosas que no le pudieron decir. Muchos cambiarían toda su comodidad con tal de que el ser amado que murió estuviera vivo. Es muy triste y lamentable para muchas familias que han sufrido la pérdida de un ser amado y ni siquiera se pudieron despedir de él o de ella. Ni siquiera le pudieron velar. Ni siquiera pudieron llorar sobre su cuerpo. Ni siquiera tuvieron tiempo de decirles cuánto le amaban. Solo de repente recibieron una llamada con una mala noticia y que el familiar se contagió, que enfermó y murió, y solamente reciben una caja con ceniza. He escuchado testimonios de familias que viven en la misma calle. Y cuando ha muerto alguien de su familia por temor al contagio, desde las ventanas y las azoteas, les lloran y los miran, cómo se los llevan, cómo se llevan el cuerpo. Y el dolor es más grande porque no pueden despedirse de él. No pueden mirarlo por última vez. Y se quedan ahí con los corazones destrozados. Muchos se fueron sin querer irse.
Mi hija trabaja en un hospital de aquí, de la Ciudad de México, y me ha dicho varios testimonios de cómo hombres y mujeres contagiados tratan de aferrarse a la vida porque no se quieren morir. Pero desafortunadamente pierden la batalla de la vida. Personas que tienen hijos pequeños y tienen sueños y tienen metas con ellos y no quieren dejarlos solos, no quieren dejarlos desamparados. Siguen luchando por ellos, pero desafortunadamente sucumben ante la muerte. Personas que me cuenta mi hija que le agarran su mano y mientras le aprietan su mano le dicen que no se quieren morir, que tienen sueños, planes, proyectos a futuro con el cónyuge o con los hijos. Y todo eso se derrumba porque la muerte les sorprende. Esta es una realidad muy triste que se vive en la ciudad. Afuera de los hospitales o en los pasillos, en las salas de espera, hay hombres y mujeres, hay cónyuges llorando, hay papás, hay hijos, familiares o amigos, que a través de los doctores o enfermeros, enfermeras, les hacen llegar cartas a los familiares enfermos, diciéndole que le echen ganas, que todo va a estar bien, que van a salir adelante. Les mandan cartas diciéndole que en casa les están esperando con amor, que ya consiguieron el dinero para comprar el medicamento, que ya consiguieron el dinero para comprar esos tanques de oxígeno, o para comprar lo que necesiten y que ellos van a estar bien. Y de repente, del familiar enfermo que están esperando que sean dados de alta, solamente reciben una caja con ceniza. Y todos esos planes se van abajo. Han muerto muchos hombres y mujeres que se van sin poder decirle a sus hijos cuánto les aman. Hombres y mujeres que se van dejando los sueños a medias, los proyectos. Hombres y mujeres que se van teniendo en su corazón miles de palabras que decirles a sus seres amados y no pudieron. Las calles de las ciudades están regadas con lágrimas de la humanidad. Cada rincón está lleno de dolor a causa de la pérdida. El viento se está llevando muchos sueños rotos. Y muchos a causa de la pérdida están como vegetales. Y tal vez con el deseo de morir también, porque han caído en depresión. Es mucho el dolor. La ciudad que se alegraba, las calles que se alegraban, los lugares de regocijo, los lugares de reunión, ahora se encuentran solos y en silencio a causa de la enfermedad. Es mucho el dolor que hay en nuestra ciudad. Son muchas las lágrimas. Muchos están muriendo diariamente, dejando grandes vacíos en los corazones imposibles de llenar. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora.
Y esto significa que la adversidad que estamos viviendo terminará. Esta cuarentena que vino a perturbar la paz de la humanidad tiene su término, tiene su final. Y muchos queremos que termine pronto para que todo... Pero aunque queramos que todo sea igual, nada será igual. Cuando esta adversidad termine, nosotros vamos a estar ahí. Pero la vida en nuestro entorno no será la misma. La persona que te saludaba desde su balcón ya no estará. Y de repente irás por ese camino, por esa calle y voltearás hacia el balcón. Y esa persona que levantaba el brazo saludándote cuando tú pasabas ya no estará. Los compañeros de trabajo, algunos compañeros ya no los vas a encontrar. Esa persona con la cual tú platicabas camino al trabajo. Tal vez el amigo que te hacía reír. Tal vez la persona que te hacía llamadas o mensajes. Ya no te volverá a llamar. La persona que se acercaba a ti pidiendo consejo. Ya no estará. Tal vez ese jefe gritón que tienes o tenías en el trabajo ya no estará. Será difícil enfrentar el diario vivir nuevamente. Y si para ti será difícil, imagina cuán difícil será para los que sufrieron una pérdida en el seno familiar, para los que ese familiar que se les fue era quien les acompañaba a tomar el camión. Para los que ese familiar que se fue era el que les ponía el lunch. Para los que ese familiar que se fue era el que les mandaba mensajes preguntando que si llegó con bien al trabajo o que si ya mero salía para ir a encontrarle o para preparar la cena, para preparar el agua para el baño. Para muchos será difícil, muy difícil. Y por ello, iglesia, yo te pido que en esta cuarentena te fortalezcas, para que al terminar la cuarentena no pienses mucho en fiestas, no pienses mucho en derrochar lo poco que te queda. Es más, ni siquiera pienses mucho en acudir a fiestas o banquetes. Dale gracias a Dios, porque vives, porque Él te guardó. Dale gracias a Dios porque Él te guardó y estuvo contigo. Y sal a visitar las casas de luto. Porque dice la palabra que el que vive, el que recibe tu visita, el que es consolado por ti, lo guardará en su corazón y será de grande estima para él. Dice la palabra ahí en Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. La palabra del Señor nos dice ahí en Mateo, capítulo 9, verso 10 en adelante, cuando el llamamiento de Mateo, dice que Jesús estaba ahí en la casa de Mateo, y los gentiles y los publicanos, los pecadores, se sentaron a la mesa junto a Jesús. Y los fariseos empezaron a criticar y le dijeron a los discípulos:
¿Por qué vuestro maestro se sienta con los pecadores? Sabiéndolo, Jesús les contestó que los enfermos no tienen necesidad de médico. Perdón, los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos son los que necesitan que uno les visite. Y entonces Jesucristo encara a los fariseos y les dice: vayan y aprendan lo que es misericordia, porque eso es lo que quiero, misericordia. Dios quiere que nosotros seamos movidos a misericordia y que des a conocer el nombre de Dios en medio del dolor, en medio de la aflicción. Y la persona que visites en su dolor lo va a valorar y será recordado por este buen gesto que tú realices. Serás bendecido por Dios, porque nosotros somos la sal de la tierra. Tú eres enviado por Dios a la tierra para dar aliento, para dar esperanza, para dar consuelo, para dar nuevas fuerzas, para enjuagar las lágrimas, para suavizar el dolor que hay en sus corazones. Tú eres enviado a los que sufren para mostrarles un nuevo horizonte, para ayudarles a encontrar el resignamiento, a encontrar el consuelo y las fuerzas que necesitan para seguir adelante. Tú eres enviado para llevar alabanza en lugar de luto, para llevar alegría en lugar del corazón abatido. Y de esta manera ellos serán levantados y el nombre de nuestro Dios será glorificado. Así que yo te animo, soporta y fortalécete en medio de la adversidad. No reproches de lo que estás viviendo. No reproches de lo que estás comiendo. Dale gracias a Dios porque estás vivo. Dale gracias a Dios porque tienes salud, porque tienes fuerzas. Y al terminar esto, visita las casas de luto para fortalecerles, para animarles, para orar por ellos. Sal a las casas de luto para llevar una sonrisa, para llevar un abrazo, un consejo, o para llevar alguna ayuda humanitaria. Y si de repente tú estás pasando por el dolor de la pérdida, si de repente esta pandemia te ha arrebatado a algún ser amado, no estés triste. Enjuaga tus lágrimas. Levántate de ese lecho de aflicción. Porque esa persona que se te adelantó, la volverás a ver. Y la vas a abrazar y a besar y le vas a decir cuánto le amas. Esa persona que se te adelantó sin poder decirle tus sentimientos, la vas a volver a ver y tendrás la oportunidad de platicar con él o con ella. Tendrás la oportunidad de decirles tantas cosas que no pudiste hacerlo, porque se fue de repente sin despedirse. O sin que pudieras despedirte. Terminamos con una palabra más. Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Verso 13 al 18. Si de repente has sufrido la pérdida, ahí nos habla de la venida del Señor y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Así que yo te animo, que te esfuerces, que te fortalezcas mientras estás encerrado, y que seas misericordioso con los que lloran, que seas luz, que vayas y alumbres el camino a aquellos que van en oscuridad. Te animo a que seas aprobado por Dios al hacer su voluntad, a que hagas lo que tengas que hacer para que seas aceptado por Dios, para que Dios se sienta orgulloso de ti. Tú eres las manos del Señor en esta tierra. Al terminar la cuarentena, sal a sanar los corazones. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dale gracias a Dios, porque aún en escasez, el Señor te ha guardado. Estás vivo y estás sano, y el Señor te seguirá bendiciendo. Dale gracias a Dios por el pan de cada día, aunque sea un pan humilde. Y dile al Señor que te prepare para que cuando esto termine, saldrás de luto para llevar esperanza y consuelo a los que están sufriendo. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por medio de esta oración yo te quiero dar gracias, porque tú has sido bueno en gran manera para conmigo. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos, Señor. Te doy gracias porque a pesar de la adversidad tan fuerte, tan grande, tú has cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de tu iglesia, porque yo sé, Padre Celestial, que tú has estado con ellos, Señor, porque tú les has fortalecido, Padre Celestial, porque tú les has dado nuevas fuerzas, porque tú les has ayudado a fortalecerse delante de tu presencia, mi Dios. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, mi Dios, que tú les sigas bendiciendo. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo fluya a través de tu iglesia y sobre tu iglesia, Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido que así como el Espíritu Santo en el principio se movía sobre la faz de las aguas, que tu Espíritu Santo se mueva sobre la faz de cada ciudad, de cada pueblo, de cada ranchería, llevando consuelo, llevando aliento, llevando nuevas fuerzas a las casas que se encuentran en luto, a las casas que se encuentran llorando, Padre Celestial. Te pido, Dios mío, que en este reposo tú fortalezcas a tu iglesia, para que al pasar este reposo tu iglesia salga a las calles predicando tu palabra, predicando tu misericordia, predicando tu consuelo, predicando tu restauración, predicando tu salvación, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido que tú visites a aquellos que se encuentran enfermos, Padre Celestial. En esta noche, Dios mío, en oración yo te pido que tú visites a la familia Ramírez Blancas. Que tú visites, Padre Celestial, a mi tío Flavio, a su esposa, a sus hijos,
a sus nueras, a los nietos, nietas, Padre Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te pido que lleves sanidad, que lleves restauración, que lleves nuevas fuerzas, Padre. Te pido en especial por Miguel Ángel, te pido por Marta, Padre Celestial. Visítales en el nombre de Jesús. Sánales, levántales de ese lecho de enfermedad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora. Visita y bendice a tu iglesia llamada final, Señor. A cada uno de los miembros que la conforman, Padre Celestial, te pido que les visites, que les bendigas de una manera grande, de una manera abundante, Señor. Favoréceles, Padre Celestial, en las peticiones que hay en sus oraciones, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te lo pido y te doy gracias en esta hora, Padre Santo. Bendice a tu iglesia de una manera grande y abundante, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Dios te bendiga, hermano y hermana. Y si tienes alguna petición, déjala escrita ahí en los comentarios y estaremos orando por ello. Dios te bendiga. Que tengas buen día.